mamás. Es el Día de la Madre. Felicidades a todas las mamás. Hoy tenemos un tema muy interesante y para eso le doy la bienvenida a Rogelio Segura. Rogelio, bienvenido. Hola Vivi, muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando y a todos los que lo van a ver después. Hoy vamos a hablar del delito de defraudación fiscal aduanera. Rogelio, contanos, porque ha habido como un cambio, varios cambios en esta legislación durante los años que nos vienen a poner en jaque, digamos, un poco cómo interpretar estas definiciones. Contanos un poquito sobre esta evolución. Ok, perfecto. Bueno, el delito de defraudación fiscal aduanera, nosotros siempre lo hemos conocido como un delito en donde va inmersa una declaración aduanera de por medio, en donde a través de una declaración aduanera yo declaré menos impuestos y ese monto que yo declaré por menos impuestos supera la cuantía del delito. Además de eso, la normativa penal establece que debe llevar una conducta, que es el ardid, el engaño, la simulación de hechos falsos, la simulación de hechos verdaderos. ¿Qué significa esto? Que solo el hecho de haber dejado de pagar, qué sé yo, 5 millones de colones, no significa por eso que esté en presencia del delito de defraudación fiscal aduanera, sino que además hay que demostrar que fue a través del engaño, el ardid, la simulación de hechos falsos, la simulación de hechos verdaderos. Ok, entonces, en este sentido, el delito de defraudación fiscal aduanera se establece desde que se crea la Ley General de Aduanas en el año 95. Y en el transcurso ha venido sufriendo una serie de cambios. Igualmente, vamos a verlo más adelante, con una presentación que les traje, sobre el tema de lo que es el contrabando. Entonces, esta normativa ha sufrido varios cambios. En el año 2012 se dio una reforma a la Ley General de Aduanas en donde se establecía un cambio en la cuantía del delito. El delito de defraudación fiscal hasta el año 2012, en ese momento, establecía una cuantía de 5,000 pesos centroamericanos, que traducido al idioma español común de todos nosotros son $5,000. ¿Ok? Bajo esa perspectiva del delito, en el 2012 viene y se dicta esta reforma, y esta reforma traslada la cuantía del delito de 5,000 a 50,000 pesos centroamericanos, o sea, $50,000. ¿Qué fue la torta de esta reforma? Bueno, pues que la Fiscalía, que es la que persigue los delitos, encargada de investigar los hechos de defraudación fiscal aduanera, la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios Aduaneros, ¿verdad?, del primer circuito judicial de San José, empezó a devolver procesos a la Dirección General de Aduanas que tenían pendientes ahí por investigar, porque la acción se convertía en una acción atípica al momento de que se fuera a emitir una pieza acusatoria. ¿Por qué? Porque entonces, cuando les hicieron la denuncia, la cuantía del delito era de $5,000, pero con la nueva reforma, esos delitos pasaban de 5,000 a 50,000, entonces no cumplían con el tipo penal que establecía la norma. Entonces, evidentemente, la Fiscalía, ¿qué tenía que hacer? Devolver los procesos y decirles a la Dirección General de Aduanas: tome, Dirección General de Aduanas, analice usted esto, porque a mí, por la reforma que hubo, la norma es atípica. ¿Ok? En el año 2015 vuelve a sufrir otra transformación importante, el delito de defraudación, ¿verdad?, aduanera, y cambia de $50,000 y vuelven a ponerlos a 5,000 pesos centroamericanos o $5,000. Entonces, vea qué interesante, ¿cuál fue el tema que hubo de por medio para que del año 2012 al 2015 pasara de 5,000 a 50,000 y después en el 2015 volviera a bajar a $5,000? Bueno, el delito de defraudación fiscal aduanera establece una pena y una sanción de multa. El castigo es cárcel y multa. Y el delito de defraudación fiscal aduanera decía específicamente, vamos a ver, decía el delito de defraudación fiscal aduanera, decía: quien por acción o omisión, valiéndose de astucia, engaño, ardido, simulación de hechos falsos o de formación, ocultamiento de hechos verdaderos utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda o evada total o parcialmente el pago. Entonces dice, eluda o evada total o parcialmente el pago de los tributos. ¿Dónde pagamos nosotros los tributos? A través de una declaración aduanera. Entonces el delito de defraudación fiscal me lleva a mí inmerso a que tiene que existir una declaración aduanera de por medio. Ahora viene el tema: el pago de los tributos será
dice, será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años y con una multa de 2 veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vuelve en el año 2022 a sufrir una reforma, que es la siguiente filmina. En la siguiente filmina nosotros podemos observar que a través de la ley 10.271, ¿verdad? De la Ley General de Aduanas, que es la reforma a la Ley General de Aduanas, establece claramente que se derogó el delito de defraudación. ¿Cuándo salió publicada esta ley? Esta ley salió publicada el 29 de junio del 2022 en el alcance 121 de la Gaceta, en la Gaceta 121, alcance en 132. Entonces, en la siguiente filmina vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que dice la norma de la ley 10.271. Lo que dice es lo siguiente. Dice, se derogan de la Ley General de Aduanas, Ley 7557, el 20 de octubre de 1995, el siguiente inciso. C, artículo 35, el inciso D, el artículo 86, el artículo 93, 161, 162, 163, 164, 109, y a partir de aquí empieza el delito de defraudación fiscal. 214, que es la defraudación fiscal simple, 215, que es la defraudación fiscal agravada, 216, que es la defraudación fiscal fraccionada. Esos son los 3 artículos. Entonces dice luego, punto y coma, la sección 2, denominada delito de defraudación fiscal aduanera, el capítulo 1, título 10, y la denominación del capítulo 2, venta de servicios. Bueno, entonces, como pueden ver, esta ley derogó ahora el delito de defraudación fiscal aduanera. El tema es, entonces, ¿ahora qué pasa ahora? Porque tenemos un montón de denuncias presentadas, o la dirección presentó un montón de denuncias, y estamos hablando de que la normativa fue derogada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de este live? Hacerle ver a la gente, bueno, ¿cuál es el concepto que entiende ahora la Dirección General de Aduanas por defraudación fiscal aduanera? En la siguiente filmina nosotros vemos que la conducta, ¿verdad? Del delito de contrabando, en el inciso G, artículo 211, se plasmó la conducta de lo que es o lo que entiende la Dirección General de Aduanas como defraudación fiscal. Sin embargo, para mi criterio, yo creo que esta es una nueva figura de contrabando y no una figura de defraudación fiscal aduanera. ¿Por qué? Porque el encabezado del artículo que establece la conducta y ciertos elementos objetivos de la norma penal dice el 211 de contrabando, será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Hasta ahí vamos bien, la misma pena de defraudación. Y una multa de 3 veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando. Entonces vean qué interesante. Hablamos de una multa de 3 veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando. Entonces, volvemos ahora sí. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es el concepto de contrabando? El contrabando es el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional evadiendo el control aduanero. Es decir, un ejemplo muy sencillo, pasó la frontera el contenedor con las mercancías, lo paró la policía le pide los documentos de ingreso de esas mercancías y no tiene nada que respalde el ingreso de esas mercancías. Entraron ilegalmente. Eso se llama contrabando. La figura o la acción que el delito de contrabando establece es evadir el control aduanero o no tener autorización de la aduana para el ingreso. Pero vean que en todas siempre estamos hablando de evadir el control aduanero. Ahora vemos más abajo, antes de empezar, el inciso G, que es la nueva modalidad de contrabando, que dice será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años y una multa de 4 veces los tributos dejados de percibir más sus intereses, siempre que el monto de los tributos dejados de percibir exceda de 5,000 pesos centroamericanos. Entonces tenemos una norma que nos habla de mercancías objeto de contrabando, ¿verdad? Y una sanción que va referenciada a los tributos dejados de percibir. Y dice, elude, evada total, parcialmente el pago de los tributos por acción o omisión, valiéndose de astucia, engaño, ardid, simulación de hechos falsos o deformación, ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Esta es la misma conducta que se establecía para efectos de establecer el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, al introducirlo en el tema del contrabando y al establecer que el contrabando lo que busca es
la evasión del control o el evadir el control aduanero no lleva de por medio mercancías que hayan sido declaradas en una declaración aduanera. ¿Sí me explico? Sino que son mercancías que ingresaron ilegalmente. Y en la defraudación fiscal, las mercancías no ingresaron ilegalmente. Hay una declaración aduanera que ampara las mercancías. Sin embargo, es por la astucia, el ardid, el engaño, que es que se dejan de pagar impuestos en una declaración aduanera. Entonces, estos son temas que los tribunales penales van a tener que entrar a analizar en el momento en que se dicten fallos sobre esta materia desde la perspectiva penal. Porque si bien es cierto, la materia penal no analiza, no estudia calificaciones jurídicas como sería el contrabando y la defraudación fiscal, en el fondo el tribunal penal sí va a tener que entrar a analizar esta figura, porque en una, como les explico, conlleva la evasión del control aduanero, es un ingreso ilegal de mercancías, por eso hablamos de mercancías objeto de contrabando. Y en la defraudación fiscal hablamos que las mercancías ingresaron por los medios correctos, pasaron al almacén fiscal, fueron declaradas, pero algo dentro de la declaración hizo que dejaran de pagar los impuestos. Entonces, no es lo mismo la conducta que establecía el 214 anterior, derogado, a esta conducta que establece el 211 de contrabando. Para mi criterio, este artículo 211 es una nueva modalidad de contrabando. ¿Por qué? Porque en la primera parte del artículo, nosotros vemos que dice que será sancionado con pena de 3 a 5 años y una multa de 3 veces el valor aduanero de las mercancías de objeto de contrabando. ¿Cuándo? A, B, C, D. Ahí están las situaciones. En ese momento, para que sea contrabando, la cuantía del delito se considera que el valor supere los 5,000 pesos centroamericanos, el valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando. O sea que las mercancías que encontré superan los $5,000. Pero en esta nueva modalidad ya no interesa, desde la perspectiva de contrabando, digámoslo así, el concepto de valor aduanero, sino que si a la hora de determinarse que el monto de las mercancías incautadas, decomisadas, encontradas, que ingresaron ilegalmente al territorio aduanero nacional, ¿verdad? No excedieron los 5,000 pesos centroamericanos en valor, pero vamos a verificar si a nivel de tributos sí superan los impuestos dejados de percibir para la cuantía del delito de contrabando inciso G. Entonces, estas son situaciones que van a tener que ser analizadas desde la perspectiva de los tribunales de justicia a nivel penal, porque de lo que hicieron fue derogar un delito, un capítulo completo. No solamente fue el delito de defraudación fiscal agravada o fraccionada, no, sino que derogaron la totalidad del capítulo, la defraudación fiscal simple, la defraudación fiscal agravada y el delito de defraudación fiscal fraccionada. Eso quiere decir que tendremos que esperar a ver cómo van resolviendo los tribunales esto para tener una respuesta, digamos, de cómo se va a ir guiando este tema con esta, no sé si decir omisión, gracias a esta derogación de este inciso. Sí, o sea, aquí el tema es que se considere que esto abarca la defraudación fiscal. Para mi criterio, como experto en materia aduanera, yo digo que no, porque yo no puedo mezclar el contrabando con la defraudación fiscal. Ahí el artículo 211 es claro al indicar que estamos hablando de mercancías objeto de contrabando. Y en una declaración aduanera en donde se dejan de pagar impuestos, las mercancías no son objeto de contrabando. ¿Dónde está la evasión del control aduanero? Entonces, ese inciso G lo que viene a establecer es una nueva forma de modalidad de contrabando en donde ya no nos interesa el valor aduanero, sino que nos va a interesar ver si los impuestos que hubiera pagado esa mercancía de entrar legítimamente supera o no los 5,000 pesos centroamericanos o $5,000 de diferencia de impuestos para efectos de verificar ¿cómo se llama? La cuantía del delito. Perfecto, Rogelio. Muy clara tu explicación, muy complicada la situación. Vamos a ver cómo se va resolviendo, ¿verdad? Correcto.
Buenísimo. Pues nada, eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que si tienen alguna duda, si tienen algún tema de aduanas, pues se pueden comunicar con nosotros al 22 48 48 22. Nos pueden mandar un WhatsApp al 89 94 02 64 o escribir un correo a info@actualidadtributaria.com. Feliz Día de las Madres. Espero que pasen una tarde preciosa con sus mamás y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Hasta luego, igualmente. Rogelio. Hasta luego.